Si miras un mapa del Mediterráneo y haces zoom más allá de la accidentada costa de Sicilia, descendiendo hacia el calor sofocante del norte de África, encontrarás una diminuta y solitaria mancha dorada, rodeada por una inmensidad de azul cobalto. Para el viajero casual, esto es Malta, un patio de recreo de apenas 316 kilómetros cuadrados, bañado por el sol y a menudo descartado como una trampa para turistas, famosa por sus playas rocosas, sus escuelas de inglés baratas y sus ruinas de piedra caliza. Pero si crees que esta isla es simplemente un punto en el mapa, una parada conveniente para un crucero, ya has caído en su primera y más duradera decepción. ¿Cómo puede un país tan pequeño que podrías cruzarlo en coche en menos de una hora soportar el peso psicológico de 5 milenios de guerra, fe y supervivencia? ¿Cómo pueden 600,000 personas vivir en una roca que no produce casi agua dulce, que no posee prácticamente vegetación y que está sitiada por casi 500,000 de coches, y seguir siendo uno de los lugares más estratégicamente codiciados de la Tierra? Nos dicen que Malta es un paraíso, pero para muchos de los que viven aquí, es una cárcel a cielo abierto. Hoy no vamos a limitarnos a mirar la postal. Vamos a pelar las capas de piedra caliza para entender el alma de una nación que se niega a ser ignorada, incluso cuando apenas es visible. Esta es la historia de Malta, una fortaleza construida por monjes guerreros, asediada por la historia, y que hoy lucha por sobrevivir a su propio éxito. Para entender Malta, primero hay que entender la piedra. Todo lo que ves, las altísimas catedrales, las humildes casas de labranza, las macizas fortificaciones de La Valeta e incluso los bordillos de las estrechas aceras, está tallado en la misma piedra caliza globigerina de color miel. Esta roca es el fundamento literal y metafórico de la identidad maltesa. Es lo suficientemente blanda como para ser tallada como un encaje barroco intrincado, pero lo suficientemente dura como para resistir el embate de los cañones otomanos y los bombarderos nazis. Bajo la primera luz de la mañana, alrededor de las 5, la capital, La Valeta, brilla con un calor etéreo, casi líquido. Es entonces cuando reina el silencio, el momento de mayor calma en la isla. Verás a unos pocos madrugadores, sobre todo lugareños que se dirigen a trabajos manuales o jubilados que van a la orilla rocosa para darse un chapuzón matutino. Pero observa bien la ciudad. La Valeta no se construyó para ser bella, se construyó para sobrevivir. Fundada en 1566 por la Orden de los Caballeros de San Juan tras el desgarrador Gran Sitio, fue la primera ciudad planificada de Europa. Jean de Valet, el gran maestro que dio nombre a la ciudad, la imaginó como una ciudad construida por caballeros para caballeros, pero también construyó una máquina de guerra. El sistema de cuadrícula de La Valeta fue una pieza revolucionaria de ingeniería militar. Las calles se diseñaron rectas y lo suficientemente anchas para que los soldados pudieran moverse con rapidez, pero lo suficientemente empinadas para agotar a una fuerza invasora. Se alinearon para permitir que las brisas marinas predominantes circularan, actuando como una forma primitiva de aire acondicionado durante los brutales veranos mediterráneos. Pero hay una paradoja moderna en esta piedra antigua. La misma dureza y densidad histórica que protegió a la isla durante siglos es la que hoy le impide entrar de lleno en el siglo XXI. Mientras Londres, París o Madrid cavaban túneles para redes de metro, Malta sigue atrapada en la superficie. Excavar en esta caliza es arriesgarse a derrumbar estructuras de 450 años de antigüedad protegidas por la UNESCO. Cada vez que una pala golpea el suelo, una pieza de historia irreemplazable está en juego. Por eso, esta ciudad dorada está congelada en el tiempo, incapaz de expandirse hacia abajo o hacia afuera, obligada a seguir siendo un monumento estático mientras el mundo a su alrededor se acelera. Es una ciudad diseñada en un único momento histórico y que, debido a su estatus protegido, probablemente nunca cambiará. Esta preservación es un regalo para el turista, pero para el residente es una limitación que dicta desde la falta de drenaje moderno
hasta la logística imposible de la vida cotidiana. Cuando el reloj marca las 8 de la mañana, el silencio matutino de la Valeta no se rompe por las campanas de las iglesias, sino por el rugido de los motores de combustión. Este es el asedio moderno de Malta. Imagina una isla de 600.000 personas que alberga más de 450.000 vehículos registrados. Estadísticamente, 3 de cada 4 personas, incluidos los recién nacidos y los ancianos, poseen un coche. En un espacio tan confinado, el coche ya no es una herramienta de libertad. Es una fuente de frustración psicológica colectiva. Las carreteras de la isla nunca fueron pensadas para esto. Los senderos estrechos y serpenteantes de piedra caliza que caracterizan a los pueblos tradicionales se construyeron para carros y burros, no para los enormes todoterrenos y coches de alquiler que ahora los asfixian. ¿Por qué los malteses insisten en conducir cuando la isla es tan pequeña? La respuesta es una mezcla compleja de infraestructuras fallidas y estatus cultural. Debido a que la geología de la piedra caliza hace que un sistema de metro sea prohibitivamente caro y técnicamente arriesgado, y debido a que la red de autobuses suele percibirse como lenta, el coche se ha convertido en una necesidad de supervivencia. En Malta, poseer una plaza de aparcamiento privada es quizás el símbolo de estatus definitivo, más valioso que cualquier objeto de lujo. Si aparcas tu coche bloqueando aunque sea mínimamente un paso estrecho, no eres solo una molestia. Eres el blanco de una multa elevada y de la ira inmediata de tus vecinos. La tensión en las carreteras es palpable. Se ve en los ojos de los conductores atrapados en el atasco de camino a la capital. Viven en un clima mediterráneo, rodeados por el mar, y sin embargo pasan gran parte de sus vidas mirando el parachoques del coche de delante, respirando gases en un país que se supone que es un destino de salud. El gobierno ha hecho que el transporte público sea gratuito para los residentes para aliviar esto, pero para muchos, el vínculo psicológico con el vehículo privado, el único espacio que realmente controlan en un país superpoblado, permanece intacto. Es una batalla diaria por el espacio en una roca donde el espacio es el bien más preciado de todos. Esta congestión no es solo una cuestión de tráfico, es una crisis ambiental. La calidad del aire en los estrechos cañones de piedra caliza de Sliema o St. Julian's a menudo rivaliza con la de ciudades industriales mucho más grandes, creando la extraña ironía de que una isla rodeada de aire marino puro sufra de contaminación localizada. Si quieres entender el alma de Malta, tienes que escucharla. Al detenerte en una plaza bulliciosa de La Valeta, oirás un idioma que suena como un sueño febril de la historia. Es el maltés, la única lengua semítica del mundo escrita con el alfabeto latino, y la única que es lengua oficial de la Unión Europea. Para un oído no acostumbrado, suena como árabe, pero lleva la cadencia rítmica del italiano y está fuertemente salpicado de vocabulario inglés. Este idioma es un mapa vivo de cada imperio que conquistó esta roca. La gramática central y las palabras más básicas, números, miembros de la familia, términos agrícolas, son árabes, una reliquia del Emirato de Malta en el siglo IX. Pero a medida que te adentras en los ámbitos del derecho, el arte y la arquitectura, las palabras se vuelven italianas, reflejando siglos de dominio cultural y religioso desde el norte. Finalmente, los términos técnicos, administrativos y la jerga moderna son ingleses, legado de 164 años de dominio británico. Esta hibridez lingüística define al propio pueblo maltés. Físicamente, son una mezcla mediterránea. Se parecen a griegos, italianos y árabes, con su piel oliva y cabello oscuro. Son un pueblo que ha pasado 5.000 años perfeccionando el arte de ser el intermediario. Hablan inglés con fluidez, es idioma oficial, lo que los convierte en los anfitriones perfectos. Pero detrás de ese exterior inglés hay una identidad local ferozmente protegida. Han sobrevivido a fenicios, romanos, moros, caballeros, Napoleón y los británicos. No sobrevivieron luchando contra todos con fuerza bruta, sobrevivieron absorbiendo a sus ocupantes,
tomando su lengua, su comida y su religión, y tejiéndolas en algo exclusivamente maltés. Cuando un maltés habla, está recitando una historia de colonización y resiliencia en cada frase. Tienen una palabra, hagdu, que significa dicen, reflejo de una cultura construida sobre la historia oral y los rumores susurrados. Un mecanismo de defensa natural para un pueblo que rara vez fue dueño de su propio destino. Hay un término que oirás si hablas con los lugareños el tiempo suficiente. Island Fever, o la fiebre de la isla. Para un turista que se queda 3 días, Malta es un laberinto encantador. Para un residente, puede empezar a sentirse como una jaula de oro. Después de 48 horas, es probable que hayas caminado por todas las calles principales de La Valeta. Al final de una semana, habrás visto la ciudad silenciosa de Medina y los coloridos barcos de pesca de Marsaxlokk. Pero ¿qué pasa después de 1 año? ¿10 años? ¿Toda una vida? Malta es uno de los 10 países más pequeños del mundo. Esto crea un tejido social único donde aproximadamente el 80% de la población se conoce entre sí, o al menos sabe quién es quién a través de conexiones familiares. Los círculos sociales y económicos están estrechamente entrelazados, creando un sentido de comunidad raro en naciones más grandes. Sin embargo, esta falta de anonimato tiene un alto coste psicológico. No hay lugares tranquilos donde escapar. No hay una vasta naturaleza salvaje, ni bosques profundos, ni largas autopistas donde puedas desaparecer durante unas horas. En su lugar, estás constantemente rodeado de las mismas caras, los mismos muros de piedra caliza y una marea siempre creciente de turistas. Muchos jóvenes malteses expresan una sensación de aburrimiento y frustración que roza la claustrofobia. No pueden simplemente conducir 1 hora para explorar una nueva provincia o una cultura diferente. Para irse, deben subir a un avión o a un ferry. Esto crea la sensación de estar atrapado en una cárcel a cielo abierto, donde incluso la magnífica arquitectura empieza a parecer ordinaria y el horizonte azul empieza a verse como un límite en lugar de una invitación. Las magníficas vistas del Mediterráneo, por las que los turistas pagan miles de euros, acaban convirtiéndose en un recordatorio del aislamiento de la isla. Esta presión psicológica a menudo conduce a una fuga de cerebros, donde los jóvenes más ambiciosos se mudan a Londres, Bruselas o Madrid, buscando una vida en la que no sean reconocidos por el primo de su vecino cada vez que caminan por la calle. Es una lucha constante entre la comodidad de pertenecer y la necesidad desesperada de anonimato. Mientras el idioma habla de Oriente, el corazón de Malta late por Roma. Se suele decir que Malta tiene 365 iglesias, una para cada día del año. Sea o no exacto el número, la presencia de la Iglesia Católica es ineludible. El horizonte de hasta los pueblos más pequeños está dominado por enormes basílicas de cúpulas rojas que parecen demasiado grandes para la población a la que sirven. Este es un país donde la religión no es solo una actividad de domingo, es el esqueleto de la cultura. La historia del catolicismo maltés es una historia de supervivencia existencial. Durante el Gran Sitio de 1565, los caballeros de San Juan y la población local resistieron contra el masivo imperio otomano, en lo que se presentó como una batalla cósmica por el alma de la cristiandad. Esa mentalidad de fortaleza permanece profundamente arraigada en la psique nacional. Incluso hoy, la Festa del Pueblo es el punto culminante del calendario social. No son solo procesiones religiosas, son exhibiciones explosivas y competitivas de orgullo local. Los pueblos suelen dividirse en clubes de bandas rivales, cada uno tratando de superar al otro con fuegos artificiales más masivos, decoraciones callejeras más elaboradas y estatuas más ornamentadas. Sin embargo, este tradicionalismo profundo está chocando de frente con el siglo XXI. A medida que Malta se globaliza, convirtiéndose en un centro para nómadas digitales, empresas internacionales de juego y expatriados seculares, el control de la iglesia se está debilitando. La tensión se ve en las calles.
la generación mayor rezando el rosario en catedrales de piedra caliza, mientras que a pocos kilómetros, una nueva generación está más interesada en el evangelio del capitalismo global. Malta fue uno de los últimos países de Europa en legalizar el divorcio y sigue siendo el único país de la Unión Europea con una prohibición total del aborto, lo que refleja un campo de batalla legislativo entre la fe antigua y los valores liberales modernos. Esta identidad religiosa también está ligada al culto a San Pablo, quien naufragó aquí en el año 60 después de Cristo. Los malteses se enorgullecen inmensamente de ser una de las primeras naciones cristianas, un hecho que sienten que los separa de sus vecinos del norte de África y solidifica su lugar en la familia europea, a pesar de su lengua semítica. Al avanzar la tarde, el calor del sol mediterráneo se refleja en la piedra caliza, y la realidad de la economía maltesa se vuelve visible. Malta es miembro de la Unión Europea y utiliza el euro, pero su economía es una bestia extraña y frágil. Se apoya principalmente en 3 pilares: el turismo, las escuelas internacionales de idiomas y las industrias de puerta giratoria como el iGaming y el blockchain. Cada año, decenas de miles de estudiantes de más de 50 países viajan a Malta para aprender inglés. Esto ha convertido la isla en un campus permanente, inundando las calles de jóvenes de 20 años. Esto supone un impulso masivo para los sectores de servicios y ocio, pero también crea una población transitoria que tiene poco interés en el futuro a largo plazo de la isla. Más controvertido es el papel de Malta como isla del blockchain y centro de juego online. Los bajos impuestos de sociedades y las regulaciones flexibles han atraído a algunas de las mayores empresas de apuestas del mundo. Esto ha traído una oleada de expatriados con altos ingresos, lo que a su vez ha impulsado el programa de pasaportes dorados, la venta de la ciudadanía maltesa y por tanto de la Unión Europea a extranjeros ricos. Aunque esto genera cientos de millones de euros en ingresos a corto plazo, ha provocado intensas críticas de la Unión Europea y de activistas locales que temen el lavado de dinero y la erosión de la soberanía nacional. La economía se siente como una partida de póker de altas apuestas. De momento va ganando, pero muchos se preguntan qué pasará si las reglas del juego cambian a nivel europeo. Esta afluencia de capital extranjero ha creado una dubaización de ciertas zonas, donde rascacielos de lujo brotan junto a palazos desmoronados del siglo XVIII. La rápida riqueza también ha traído acusaciones de corrupción sistémica, un tema que persiguió a la nación tras el trágico asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia en 2017. Su muerte expuso el lado oscuro del milagro económico de Malta, revelando cómo una sociedad pequeña e interconectada puede verse comprometida por los intereses de la élite global. La llegada de expatriados ricos y el crecimiento del sector turístico han creado una brecha económica masiva. Para un trabajador maltés medio, el sueño de tener casa propia se está evaporando rápidamente. La tierra es el recurso más escaso de la isla, y la presión para construir hacia arriba está destruyendo el horizonte tradicional. Un apartamento de una habitación en una zona moderna puede costar fácilmente más de 1.200 euros al mes. Una cifra asombrosa si se tiene en cuenta que el salario medio local es significativamente más bajo que en el norte de Europa. El resultado es una crisis social. Los jóvenes malteses se ven obligados a vivir con sus padres hasta bien entrados los 20 o incluso los 30 años. La sensación de cárcel a cielo abierto se ve exacerbada por las esposas financieras. Cuando logran mudarse, a menudo tienen que compartir apartamentos estrechos con varios compañeros, reflejando la vida de los trabajadores inmigrantes que llegan a la isla para empleos de servicios mal pagados. Además, el patrimonio arquitectónico está bajo amenaza. Las viejas casas de piedra caliza con sus icónicos balcones de madera están siendo demolidas para dar paso a los edificios lápiz. Bloques de hormigón delgados y altos que maximizan el beneficio pero destruyen la estética de los pueblos tradicionales. Vivir hoy en Malta es presenciar una batalla constante entre la preservación de un pasado hermoso y la lucha desesperada
a menudo fea, por un futuro rentable. El icónico Gallarija, el balcón de madera cerrado, era originalmente una forma de que las mujeres en una sociedad conservadora observaran la calle sin ser vistas. Hoy, estos balcones a menudo están descuidados, con la pintura desconchada, mientras que los balcones de cristal y acero de las nuevas promociones ofrecen un contraste gélido y estéril, el alma misma del paisaje callejero maltés, que atrae a millones de turistas. Está siendo sacrificada para alojar a esos mismos turistas y a los trabajadores que los sirven. Es un uroboros económico, una serpiente que se muerde la cola. Al pasear por los mercados, verás abundancia de pescado, atún, pez espada y el favorito local, la lampuca. Se suele decir que la dieta mediterránea es el secreto de la longevidad de los malteses, muchos de los cuales viven hasta pasados los 80. Verás a hombres mayores pescando en los puertos de La Valeta y Sliema, usando técnicas heredadas durante generaciones. Pero esto también se está convirtiendo en un mito. La mayor parte de la pesca actual es a pequeña escala y familiar, insuficiente para sostener a una población de 600,000 personas, más millones de turistas. Gran parte del pescado que se consume en los restaurantes es importado o proviene de enormes piscifactorías que rodean la isla. Estas granjas son fuente de constante controversia ambiental, ya que los residuos de las jaulas a menudo terminan en las prístinas playas rocosas donde nadan los turistas. La dieta tradicional también está siendo reemplazada por la dieta global. Malta tiene una de las tasas de obesidad más altas de la Unión Europea. La conveniencia de la comida rápida, combinada con el estilo de vida sedentario forzado por el tráfico pesado y la falta de espacios verdes por donde caminar, está creando una crisis de salud que amenaza con anular los beneficios de esa legendaria longevidad mediterránea. La imagen del pescador saludable está siendo reemplazada lentamente por la realidad del oficinista, atrapado en el tráfico, echando mano de un pastizzi, un pastel local delicioso pero letalmente grasiento, como almuerzo rápido. Sin embargo, la conexión con el mar sigue siendo espiritual. Los fines de semana, las familias acuden a la orilla, no necesariamente para nadar, sino para sentarse junto al agua, comer y charlar. El mar es el único lugar donde la densidad de la isla se abre al infinito. Es su patio trasero, su jardín y su amortiguador contra el mundo. Al ponerse el sol, la pacífica Malta de los pescadores matutinos desaparece, y una bestia diferente emerge en una zona llamada Passeville. Si La Valeta es el alma de Malta, Passeville es su ello descontrolado. Es el corazón de la vida nocturna, un denso grupo de discotecas, bares y clubes de alterne donde la atmósfera está cargada de alcohol barato y bajos potentes. Aquí es donde las contradicciones de Malta son más estridentes. Por la mañana, tienes la santidad silenciosa de las 365 iglesias. Por la noche, tienes el hedonismo caótico de Passeville. Debido a que Malta es un centro para estudiantes de idiomas y turistas jóvenes, la vida nocturna es vibrante todo el año. Pero hay un lado oscuro en este mundo de neón. El hacinamiento ha provocado un aumento de la delincuencia menor. Los robos de carteras y teléfonos están a la orden del día. Para un país que se enorgullece de ser uno de los más seguros de Europa, Passeville es una excepción polémica. El alcohol barato que se sirve en muchos locales, a veces vendido en bandejas de docenas de chupitos por unos pocos euros, es una preocupación de salud recurrente. Fomenta el consumo excesivo entre jóvenes de 17 y 18 años, provocando comportamientos incívicos y acoso. Para el gobierno maltés, Passeville es un mal necesario, una gallina de los huevos de oro que financia la industria turística, pero para muchos lugareños es un símbolo de la pérdida de carácter de la isla y del lado más oscuro de ser un patio de recreo global. Es un lugar de escape temporal para miles de jóvenes que sienten la fiebre de la isla con más agudeza. Aquí, por unas horas, las limitaciones de la roca desaparecen en una bruma de música y neón. Pero la mañana siempre llega, y con ella,
la vista de calles de piedra caliza llenas de basura, y la realidad de una resaca en una pequeña isla que intenta satisfacer los apetitos del mundo entero. Algo que choca mucho al visitante primerizo es la falta de verdor. Malta es tierra de roca y mar, pero con muy poca tierra fértil. Es uno de los pocos países del mundo sin ríos ni lagos permanentes. Históricamente, los malteses sobrevivieron tallando enormes cisternas en la piedra caliza bajo sus casas para recoger cada gota de lluvia del invierno. Hoy, eso no basta. Para sostener a su enorme población y a la industria turística, Malta depende de varias plantas de ósmosis inversa. Estas instalaciones succionan agua de mar y utilizan cantidades increíbles de electricidad para eliminar la sal y los minerales y crear agua potable. Esto hace que la supervivencia de Malta dependa totalmente de la energía. Si la red eléctrica falla, el agua se corta. Esta falta de agua natural es la razón por la que hay tan pocos árboles. Los bosques de Malta son mayoritariamente pequeños bosquetes protegidos que en otros países se considerarían simples parques. Para un residente, la falta de un escape verde es una de las partes más duras de vivir aquí. Siempre estás rodeado de la caliza que refleja el calor. Esta fragilidad ambiental es el telón de fondo silencioso de cada debate político en la isla. ¿Cuántos hoteles más puede soportar el sistema de agua? ¿Cuántos coches más puede aguantar la calidad del aire? Malta vive al límite ecológico. La desertificación de la isla es una amenaza real, exacerbada por el cambio climático. Cada nuevo proyecto de construcción que pavimenta un campo, que en Malta puede ser solo un parche de suelo rocoso con arbustos resistentes, es visto por los ecologistas como un paso hacia un futuro inhabitable. Sin embargo, la presión económica para construir sigue siendo implacable. Es una lucha entre la necesidad de crecimiento inmediato y la supervivencia a largo plazo de la ecología de la isla. Cuando el ruido de los coches y las multitudes de Passeville se vuelven insoportables, quedan dos válvulas de escape finales: la ciudad silenciosa de Mdina y la isla hermana de Gozo. Mdina era la capital de Malta antes de que llegaran los caballeros. Situada sobre una alta meseta en el centro de la isla, es una ciudad medieval amurallada donde los coches están casi totalmente prohibidos. Caminar por sus estrechos y silenciosos callejones de noche es como retroceder al siglo XII. Representa la historia aristocrática de Malta, las viejas familias nobles que se quedaron en sus palacios mientras los caballeros construían la Valeta. Luego está Gozo. Un viaje en ferry de 20 minutos te lleva a una versión diferente de Malta. Gozo es más verde, más lenta y más rural. Es lo que era la isla principal antes de que los rascacielos tomaran el control. Aquí, el ritmo de vida lo dictan las estaciones y las campanas de las iglesias, no los informes de tráfico. Pero incluso Gozo está amenazada. Hay debates constantes y acalorados sobre la construcción de un túnel permanente entre las islas. Los defensores dicen que detendría la fuga de cerebros de los jóvenes de Gozo que se mudan a Malta por trabajo y permitiría un acceso médico más fácil. Los detractores dicen que simplemente traería el tráfico, el hormigón y la fiebre de la isla al último rincón tranquilo del país. Comino, la pequeña isla entre ambas, sirve como advertencia. Hogar de la impresionante Laguna Azul, está casi deshabitada por lugareños, pero se convierte en un caótico aparcamiento de barcos turísticos en verano. Es un microcosmos de la lucha maltesa. Un lugar de belleza natural de clase mundial, que está siendo amado hasta la muerte. La tensión entre el deseo de comodidad moderna y la preservación de una forma de vida más lenta y auténtica es el conflicto que define a la Malta del siglo XXI. No podemos hablar de Malta sin hablar de la Segunda Guerra Mundial. Malta fue el lugar más bombardeado de la Tierra durante la guerra. Debido a su ubicación, era lo único que se interponía entre las potencias del eje y sus líneas de suministro hacia el norte de África. La población estuvo a punto de ser rendida por hambre, viviendo en cuevas excavadas en los baluartes de piedra caliza, mientras caían sobre ellos miles de toneladas de explosivos.
En 1942, el rey Jorge VI otorgó la Cruz de Jorge, la mayor condecoración civil por valentía, a toda la isla de Malta. Hasta el día de hoy, la cruz figura en la bandera nacional. Esto es una fuente de orgullo inmenso, pero también un recordatorio del papel de la isla como blanco perpetuo. Los malteses no viven solo en una isla turística, viven en un campo de batalla que ha visto más sangre que casi cualquier otro lugar de Europa. Esta historia de trauma y triunfo ha creado un pueblo increíblemente duro, un poco cínico y ferozmente independiente. ¿Saben qué? Al final, solo se tienen los unos a los otros y a su roca. Han visto imperios nacer y caer, y los han sobrevivido a todos. Esta historia informa su política moderna, que suele estar polarizada y es intensamente tribal. Uno nace en un partido político igual que nace en una religión, y estas lealtades son profundas. Es un mecanismo de supervivencia. En un lugar pequeño, necesitas saber quién está de tu lado. La Cruz de Jorge no es solo una reliquia histórica, es el símbolo de un carácter nacional forjado en el fuego que se ha negado a derretirse. Son un pueblo que ha aprendido a ser resiliente, a ser adaptable y, sobre todo, a ser malteses primero y todo lo demás después. Al acercarse la medianoche y los últimos ferries cruzan el canal entre Sirkevwa y Emgar, Malta se sumerge en un sueño inquieto. Es un país que no debería, por ningún estándar lógico de geografía o economía, ser tan exitoso, estar tan poblado o ser tan vibrante como es. Es una roca en medio de un mar vasto, sin bosques, sin ríos y sin fronteras terrestres. Y sin embargo, se ha convertido en una encrucijada del mundo. Malta es un lugar de una belleza profunda y antigua, y de limitaciones modernas y chirriantes. Es una tierra donde puedes caminar por un templo megalítico de 5000 años por la mañana, negociar un contrato multimillonario de iGaming por la tarde y bailar en un club de neón hasta el amanecer. Es una nación que ha dominado el arte de la supervivencia, convirtiéndose en lo que el mundo necesite que sea. Un puesto militar, un puerto colonial, un centro de idiomas, un paraíso fiscal y un paraíso turístico. Pero bajo todas esas identidades está la piedra caliza, dura, resiliente y dorada. El pueblo maltés es como su piedra. Puede estar desgastado por la sal y el viento. Puede estar apretado y exprimido por las exigencias del mundo moderno. Pero es inquebrantable. Han sobrevivido a asedios de hierro y fuego. Ahora están sobreviviendo al asedio de su propia popularidad. Cuando visites Malta, no te quedes solo con las iglesias o las playas. Mira a la gente que espera el autobús, a los pescadores reparando sus redes y a los estudiantes que sueñan con una vida más allá del horizonte. Malta no es solo un punto en el mapa. Es un testimonio magnífico, abarrotado, ruidoso y hermoso de la capacidad humana para esculpir un hogar en un cementerio y convertir una fortaleza en un santuario. Es la historia de un pueblo que ha tomado una roca diminuta y estéril y la ha convertido en un mundo entero. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Malta en este viaje? ¿Ha sido el asombroso número de coches en una roca tan pequeña? ¿O quizá el peso psicológico de vivir en esa cárcel a cielo abierto? Tal vez sea la forma en que un dialecto árabe del siglo IX sobrevivió para convertirse en lengua oficial de Europa. Malta es un país de infinitas preguntas y capas, y me encantaría leer tus impresiones o dudas en los comentarios. Si este viaje a lo profundo ha cambiado tu forma de ver esta mancha de oro en el Mediterráneo, comparte este video con algún amigo viajero que busque algo más que un simple bronceado en su próximo destino. Suscríbete para más exploraciones a fondo de los rincones más fascinantes y malinterpretados del planeta, donde vamos más allá de la postal para encontrar la verdad de la Tierra. Hasta nuestra próxima aventura. Sigue explorando, sigue cuestionando y sigue buscando las historias ocultas en la piedra. Hasta la próxima.